Muy buenas, de nuevo. Muy buenas. Estamos en un programa que es respuestas a emails, a preguntas, y hablamos sobre crisis o mutación del sistema, y ahí respondemos a las preguntas que nos llegan a través de info@Fundación Espató, y damos las gracias a nuestros queridos amigos Emilio y Juan y Emilio, por permitirnos compartir. La primera pregunta. Querida Fundación Espató, lanzo estas preguntas para Emilio Carrillo y Juan Torres, para que Emilio Carrillo y Juan Torres puedan expresar su sentir. ¿Por qué existen tantos compro oro? ¿Y qué razón tiene la élite para hacerse con tanto oro? ¿Hay algo que ellos prevén y por ello quieren hacerse de tanto oro? Bueno, el oro siempre ha sido lo que llamamos los economistas un valor refugio, que se supone que mantiene el precio de una manera más segura que cualquier otro producto, sobre todo en épocas de convulsión, de crisis, cuando en el horizonte se otea la incertidumbre, pues el oro puede proporcionar seguridad. Tener el patrimonio en oro se supone que da cierta seguridad. Ese compro oro, imagino que tiene que ver porque precisamente por lo que acabo de decir, no solamente los grandes patrimonios, sino también las personas muy normales y corrientes, pues tienen algo de oro, ¿no? Un reloj, una sortija, lo que sea, ¿no? Entonces, venderlo, o sea, encontrar a esos pequeños compradores que siempre venden apuradamente, puede resultar mucho más rentable, ¿no? Y es una manera de acumular. Imagino que detrás de esas empresas habrá cadenas importantes, ¿no? Propietarios importantes. De todas maneras, en relación con el oro en el mundo, también está ocurriendo algo que no se termina de saber bien qué es, ¿no? Porque en realidad no se sabe bien dónde está. Teóricamente está en las cajas de los estados, pero no parece que exactamente esté allí. Alemania lleva tratando de recuperar el oro que tiene Estados Unidos y creo que todavía no lo ha conseguido. Cuando se hubo el golpe de Estado en Ucrania y tal, allí apareció un avión y se llevó el oro. Algunas declaraciones de altísimos responsables financieros de Estados Unidos han llegado a manifestar que en Estados Unidos no está el oro que teóricamente se dice que está. Yo recuerdo, ahora no recuerdo el año, pero yo creo que fue como en el año 2006, 2007, ¿no? Quizás Emilio se acuerde. Hubo una denuncia porque España estaba vendiendo el oro. Sí. Y hizo a mí recuerdo que me llamó El País un poco sorprendentemente y me preguntó, ¿no? Estaban haciendo el reportaje y yo decía que no tenía explicación, es más, que me parecía una barbaridad porque todo indicaba, sin ser un experto en mercados, que el oro iba a subir, como efectivamente ocurrió. Y precisamente le preguntaron a Solbes, el que entonces era ministro, decía, no, es por una mejor gestión de las reservas. Se comprobó que fue completamente al revés. Claro. Y me chocaba que de los 5 o 6 expertos que se mencionaban en el reportaje, casi todos lo justificaban, ¿no? Eso fue una de las cosas, que si en España hubiera vergüenza y hubiera justicia, se tendría que haber pedido cuentas. Hombre, cualquier gestor público se puede equivocar a la hora de manejar los recursos, pero la venta del oro que se hizo en aquel momento en España fue criminal y fue, yo diría que delictiva, porque eso hizo perder dinero al Estado español. Era sabido que el oro... Una cantidad multimillonaria, prácticamente, ¿no? Todas las reservas, Fuera ¿no? una cantidad importante. No sé si fue toda, pero Fueron muchas toneladas. Que se sabía lo que venía y había que tener liquidez. Yo no sé lo que fue, porque aquello era absolutamente incomprensible, ¿no? ¿Dónde está el oro ahora? China parece que tiene unas grandes cantidades. Teóricamente debería tenerlo Estados Unidos.
pero vamos, eso Sí, lo forma tiene. parte ya de la especulación, pero que un antiguo responsable de altísimo nivel en Estados Unidos diga que no es cierto, que lo ha salido, pues no lo sé, ¿no? De todas maneras, también es verdad que hoy día la economía y el sistema financiero y monetario no está respaldado por el oro. Por lo tanto, en principio tampoco tiene que ser. Pero lo que sí va a ocurrir en un futuro inmediato, bueno, inmediato históricamente hablando, es que el sistema bancario basado en la creación del dinero de la De la nada nada. se va a hundir y por lo tanto tendrá que dársele un soporte. Y ¿Qué entonces soporte? habrá que decir a ver dónde está el oro, ¿no? Eso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde está el oro en el mundo? Hay mucho oro papel, Sí, muchísimo oro efectivamente, papel, que lo hemos hablado en otros programas, pero el oro físico que dice que está respaldando, pero ¿dónde está ese oro? Eso puede ser una de lo que caiga, ¿no? O sea, el Claro. papel. Cuando el papel diga, dame mi oro físico, dice, pero no lo tengo, te doy No, otro no, papel. nunca va a tenerlo, sino cuando se vea que una gran cantidad, cuando se quiera reconocer, porque ya se podría reconocer hoy, ¿no? Cuando se quiera reconocer que lo que se está comerciando como papel oro, no es papel oro, es papel. Papel, papel, papel. Papel, papel. Papel basura. Igual que una servilleta, ¿no? Igual que el que pone 100 euros, que es papel, Sí. papel. Pues eso. Hay otros programas de Recuerda Sí. en donde se toca de una manera o de otra. Ahora no voy a entrar en ello, pero no me resisto por lo menos a apostillarlo, ¿no? La razón que se puede hundir en la protohistoria de la humanidad de esta tendencia atávica hacia el oro, ¿eh? Y haber convertido al oro en toda la historia que conocemos además da igual la cultura, da igual Sí. el país, siempre como un elemento de referencia, como elemento de poder, como elemento de riqueza, ¿no? Ya digo, hay otros programas de Recuerda TV donde se toca esa protohistoria, lo que pudo ser el origen de del propio homínido, etcétera, etcétera, que es muy curioso con relación al oro. Pero en cualquier caso, ahora mismo lo cierto, y no nos cansaremos de insistir, es que el sistema financiero Está quebrado. está quebrado, ya está. Y desde luego los que gestionan el sistema financiero lo saben. Si nosotros aquí podemos poner datos y dar información que ponen de manifiesto esto, lo que tantas veces ha compartido Juan, por ejemplo, que la deuda de los estados es muy superior al dinero que existe, por ejemplo, ¿no? O cuando hablamos de que ya los billetes no se sostienen detrás, no tienen nada detrás, es dinero puramente virtual, o cuando hacemos referencia a que para colmo esos billetes que es dinero virtual ponen en marcha un proceso de creación de dinero bancario, que ese ya es virtual informático. Cuando todo eso lo unes, la conclusión final es que hay una gran falacia, que es el sistema financiero, y los que gestionan el sistema lo saben. A partir de ahí, la alternativa del oro parece bastante evidente. Bien por esa tendencia atávica, ¿no? O por factores reales, en lugar de tener yo la riqueza en tazas, o tenerlo en zapatos, o tenerlo en billetes que yo sé que de verdad no valen nada, pues prefiero tenerlo en algo que tiene un valor más seguro. No es que sea totalmente seguro, pero tiene un valor más seguro. A partir de ahí, la tendencia hacia el oro creo que está suficientemente explicada en términos económicos. La proliferación que se da además siempre en época de crisis de esos establecimientos, la inmensa mayoría son franquicias que pertenecen a cadenas mayores. De hecho, si os fijáis, incluso en el tipo de letra que utilizan, en muchos de ellos, es exactamente el mismo. Es decir, que no es que se trate de que nosotros nos ponemos de acuerdo ahora para poner, bueno, vamos a comprar oro, no, sino que hay detrás algo que impulsa a la proliferación de este tipo de franquicias y de este tipo de comercio. A su vez, el por qué proliferan en crisis es bastante claro. Como también comentaba Juan, hay muchas familias que tienen cosas en oro. No sé, la gente suele casar con un anillo de oro, de más o menos calidad, pero un anillo de oro. El que más y el que menos, en algún momento, cuando ha tenido unos recursos, ha hecho un regalo, no sé qué, que basado en el oro. Entonces, cuando se están pasando apuros económicos, esos que están promoviendo este tipo de comercio, por decirlo de alguna forma, son conocedores de esto y saben que cuando te aprietas, tú eso tienes que convertirlo, entre comillas, en liquidez, tienes que convertirlo en dinero. Son las casas de empeño, pero el empeño no vale que tú empeñes un ordenador o que empeñes otra cosa, o un bolígrafo, ¿no? Se empeña oro porque el oro tiene, para los que están impulsando eso, tiene un valor que no tienen ni los zapatos ni tienen los bolígrafos, ¿no? Entonces me parece que desde el punto de vista económico todo esto es muy lógico que sea así.
el oro es una alternativa al dinero, porque el dinero ya no es nada absolutamente, y el oro sí tiene un valor, vamos a decirle, más estable y más consistente, y estas casas de empeño no piden empeñar otra cosa, porque esas otras cosas no le interesan, porque no tienen la estabilidad y no tienen el valor, y sí piden el empeño de oro, porque conocen que las familias, sin tener fortuna ni mucho menos, son pequeñas cosas, que además se las pagan fatalmente porque se aprovechan tremendamente de ellas, Sí. y van acumulando pequeñas cantidades, que claro, pequeñas cantidades de un día y otro día y otro día, al final son cantidades que pueden ser significativas. Sí. Y a la pregunta de dónde está el oro, pues sí, o sea, es la pregunta, nunca mejor dicho, del millón, ¿no? En ¿Dónde este está? caso sería del billón o del trillón. ¿Dónde está el oro? ¿Dónde el oro? está? Alguno lo sabrá. Siguiente El que pregunta. el que lo tiene, el que lo El tiene. que lo tiene lo sabrá. Nuestra Constitución es carta magna que hace constar derechos y obligaciones a las que estamos sujetos todos los españoles. ¿Por qué los políticos en ejercicio son los primeros que incumplen estas obligaciones? ¿Qué se puede hacer al respecto? Ante vivienda digna, desahucios, ante el trabajo digno, sueldos de esclavos, ante la sanidad, recortes que la hacen ineficiente, entre la educación, recorte y favoritismo a las privadas, privadas concertadas beneficiándose de subvenciones que pagamos todos, pobreza económica energética. Bueno, lo hemos hablado varias veces, pero es una pregunta que nos han hecho, la quiero poner sobre la mesa. Yo en esto tengo dos sentimientos o dos opiniones, ¿no? Los políticos o los partidos que toman medidas que claramente son contrarias a la Constitución, me parecen, como podría decirlo de una manera suave, ¿no? Bueno, me parecen sinvergüenza, ¿no? Eso no lo digas suavemente. Pero ¿por qué pasa esto? Porque quienes se enfrentan a eso me parecen tontos. Porque ahora últimamente hemos estado viendo cómo partidos emergentes, partidos que plantean las cosas de otra manera, lo que dicen es, necesitamos otra constitución. No, hombre, hagamos cumplir la que tenemos, ¿no? Es que no se cumple. Entonces yo creo que la mejor manera de que la gente vea el tipo de país en el que estamos y el tipo de problemas que tenemos es que ni siquiera los que han hecho esta Constitución y dicen que la defienden por encima de todo, la cumplen. Hay que pedir. A mí a veces me preguntan, ¿usted qué pediría? Yo el otro día me dijeron, en tema, ¿qué reforma fiscal haría? Digo, me haría alguna reforma fiscal profunda, pero no, que se cumpla, me conformaría con que se paguen los impuestos que hay que pagar. Creo que habría que hacer más cosas, ¿no? Pero oye, habría que empezar por ahí, que la gente sepa. Si la gente supiera a las 10 de la noche, porque se le pone a las 10 de la noche un programa en televisión bien hecho, explicándole quién paga y quién no, qué dicen las leyes y qué se podría hacer, el dinero que se podría recaudar, pues eso sería otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es que las constituciones tienen un elemento de legitimación, es un relato para convencer a incautos, ¿no? Y luego también, ¿por qué se puede no cumplir la Constitución y las leyes? Pues también porque se hace una segunda trampa, y es que se hace un tribunal constitucional que se supone que vigila el cumplimiento de la ley, que es un tribunal compuesto por militantes, con militantes, con militones, por decirlo de una manera más fea, de quien incumple la Constitución. O sea, que en el partido de la final de la Copa, entre el Madrid y el Barcelona, lo arbitre un socio del Barcelona o del Madrid, es que eso es que no puede ser, aunque sea la persona más honesta. Crea un sentido que no, pues eso, tú no puedes poner, como ocurre, a miembros del Tribunal Constitucional, a militantes de los partidos que son gobernantes y que están, por lo tanto, en la posibilidad o no de incumplirla. Es que eso, empezamos por ahí, ¿no? O sea, es que a veces cuando se hacen este tipo de preguntas, la verdad es que es difícil. No es como cuando te preguntan, bueno, ¿y se puede ir la corrupción? Y dice, bueno, si el jefe del Estado es un comisionista y se permite, pues a partir de abajo. La Constitución española tiene como fundamento que le sirvieron a los constituyentes para elaborarla dos constituciones básicamente.
Influyeron otros textos, pero dos grandes constituciones, la italiana y sobre todo la alemana. La Constitución alemana es la que le aporta a la Constitución española lo que es el arranque de la propia Constitución. Cuando uno lee el texto de la Constitución, aparte del preámbulo, se va al artículo 1. El artículo 1 comienza diciendo que España es un Estado social. Un Estado social y democrático de derecho, pero lo primero que dice es un Estado social. Estado social es la denominación que viene del alemán para hacer referencia a lo que en el lenguaje popular llamamos, y en el lenguaje político, estado del bienestar. Ya está. Pues bien, mientras que la Constitución italiana y la alemana tenían décadas, la española se aprueba en el 6 de diciembre, por referéndum el 6 de diciembre de 1978. El recorrido de nuestra Constitución ha sido muy corta, en el sentido de que muy poco después comienza el ataque frontal desde las instancias de poder financiero y de poder político sometido a ese poder financiero para derrumbar el estado del bienestar. Y esa dinámica de hostigamiento y de hundimiento del estado del bienestar, que comenzó ya en el siglo XX, se mantiene y se intensifica cada día que pasa en el siglo XXI. La persona que ha realizado la pregunta pone ahí ejemplos muy concretos, como efectivamente estamos viviendo que en el ámbito de la sanidad, en lugar de fortalecer la sanidad pública, se está favoreciendo descaradamente la pérdida de peso y la pérdida de calidad de la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada. Y que lo mismo sucede en el ámbito de la educación. Es decir, me remito al propio contenido de la pregunta porque pone magníficos ejemplos de cómo ese hostigamiento, no solamente un hostigamiento ideológico, que lo hay, no es solamente un hostigamiento teórico, que lo hay, sino que se plasma en cosas muy concretas que están todos los días delante nuestra y que son una clarísima evidencia. Aparte de lo que es la vulneración de derechos, es decir, inicio, en cuanto a que se entiende además que son simplemente declaraciones de intenciones y que no vinculan a los poderes públicos, como puede ser el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Donde se cae un poquito la cara de vergüenza de cuando uno empieza a analizar estadísticas. Digo que se cae la cara de vergüenza no a mí, sino al sistema, entre comillas, democrático, de comprobar cómo en la época de la dictadura la vivienda de protección oficial se hicieron en un número que hoy simplemente parecería increíble. En cuanto a que se hicieron obras de inversión fortísimas en vivienda y que en cuanto a que había algún tipo de tragedia en cualquier lugar de España, se hacían viviendas para las familias que estaban afectadas. Eso hoy día pertenece al ámbito, claro, simplemente de lo impensable, ¿no? Entonces, ese Estado social, que es lo primero que dice nuestra Constitución, está siendo hostigado no solamente en España, sino a nivel fundamentalmente europeo, que es donde el Estado social de verdad había echado raíces de una forma sistemática y lo estamos viendo todos los días. Y Juan ha comentado un tema que es tremendo, ¿no? Que es el papel del Tribunal Constitucional. Ese papel que es para hartarse de reír, si no fuera para hartarse de llorar, porque tiene implicaciones contundentísimas en todo lo que estamos comentando. Para mí quedó totalmente de manifiesto cuando el Tribunal Constitucional dio cobertura constitucional a esa famosa modificación del artículo 135 de la Constitución, ¿no? Que fue masivamente, en lo que yo llamo y seguiré llamando, un golpe de Estado parlamentario. Fue apoyado por la inmensa mayoría de los diputados, pero hubo un grupo pequeñito de diputados que no tenían lo suficiente como para evitar que eso sí saliera para adelante, pero que sí tenían el recurso del Tribunal Constitucional. Y claro, que el Tribunal Constitucional dijera que eso es constitucional, cuando era obvio que era simplemente una artimaña para meter en el título octavo de Economía y Hacienda, en la parte final de la Constitución, donde no se requiere referéndum, para meter una medida que condicionaba todo lo que antes está en la Constitución, incluido el capítulo de Derecho y Deberes, el título de Derecho y Deberes, que sí requiere un referéndum, etcétera, etcétera, y que tú metas en el artículo 135 algo que dice que la prioridad absoluta por parte del Estado es el pago de la deuda. Es decir, vamos a decir las cosas por su nombre, el pago a la banca privada del dinero que le debe el Estado, y tú eso lo metes en el artículo 135, ¿eso qué significa? Que si el dinero tiene que ir preferentemente para eso, y si tú a esa banca privada le debes cantidades que son impagables, eso conlleva a su vez que la sanidad, la educación, la vivienda, etcétera, 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 todas esas declaraciones de derechos han quedado ya no solamente en papel mojado, sino que es ya simplemente humo, puramente humo. Lo hemos tratado varias veces aquí y es evidente, pero bueno, es una pregunta nueva que llega para recordarlo, si os parece. Me llega una pregunta que dice directamente: ¿qué opináis de lo que sigue pasando en algunos países de América Latina? Y el ejemplo más claro es Brasil, con las denuncias sin demostrar al expresidente Lula
En cuanto ha dicho que si fuera preciso se presentaría de nuevo como candidato a las fuerzas progresistas en futuras elecciones presidenciales, o el continuo desabastecimiento en supermercados de Venezuela para desestabilizar el país. Lo mismo ocurre en otros países del entorno. Bueno, yo digo, lo hemos comentado otras veces, pero se sigue demostrando por casos, no sé si los conocéis, el caso de Lula o el tema que parece ser que en Venezuela ha habido muchísimo dinero a miles de personas para que entraran al supermercado, desabastecerlos, o sea, vaciarlos, para que dijeran todos los medios de comunicación mundiales, hay que ver lo mal que están haciendo esta gente, este gobierno progresista, es la pregunta, para que ni siquiera es capaz de suministrar papel higiénico a esa población, ¿no? Y sigue ocurriendo ahora con Lula, ¿no? Que lo estamos viviendo, ¿no? Un poco la pregunta que nos llega. Bueno, eso yo creo que en algún momento lo he comentado aquí, ¿no? La famosa anécdota de cuando un periodista le preguntó a Frei Beto, al cura que era amigo y fue ministro, asesor también de Lula, y le dijeron, hombre, Beto, ¿cómo es que ustedes cuando han llegado al gobierno, cómo es posible que cuando han llegado al poder hayan hecho políticas tan moderadas? Y dijo, ¿cómo? Sí, que cuando han llegado al poder dicen, no, nosotros no hemos llegado al poder, nosotros hemos llegado al gobierno. Es que esos países hay que conocerlos y entenderlos, ¿no? La desigualdad es tan impresionante, el poder tan inmenso que concentran los grupos oligárquicos que no son ni siquiera las clases altas, son las clases que no se ven. Es tan grande, pues que realmente pueden condicionar y condicionan todo, ¿no? Y efectivamente lo que yo creo que ha ocurrido en Brasil, pues es que estábamos más o menos contemplando que era el final de una etapa, de una fase, y la pura posibilidad de que Lula, que era lo que se estaba comentando, pudiera volver a presentarse para ver si se reactivaba de alguna manera el movimiento más progresista, pues ha desencadenado. Es decir, cuando Lula se conformaba con el poder y negociaba y tal, le daban premios internacionales, lo llevaban en volandas, se retiraba y era un gran hombre de Estado, pero cuando han visto que podía redinamizarse una política hasta incluso moderada, pues se ha puesto en marcha el diablo de nuevo. Dicho eso, no creo que pueda verterse todo el agua en la misma tinaja, porque lo que debería haber ocurrido era que los partidos de izquierda, los movimientos progresistas que han estado gobernando, no tuvieran ni un solo resquicio de duda sobre la corrupción, ¿no? Y lo que ha ocurrido en América Latina es que evidentemente el vicio, la corrupción, el poder sucio, el dinero hediondo ha estado siempre principal y casi exclusivamente en los grupos de poder y en esa derecha que ha alentado las dictaduras más sanguinarias. Pero no es menos cierto, y eso no se puede decir porque es un fracaso histórico de las izquierdas o de los movimientos progresistas, que ha habido muchísima corrupción en esos movimientos de izquierda en su seno, porque se ha metido gente o porque sea lo que haya sido, pero eso es lo cierto. Y eso es una rémora, eso es una carga de la cual esos movimientos no han sido capaces de liberarse. Y eso cuesta muy caro, porque significa que al final la gente te ve como un espejo de lo que la gente considera que ha sido siempre lo que ha odiado, ¿no? El robo, el latrocinio, el engaño con dinero público, ¿no? Y eso también cuenta. Y todo el mundo sabía que en el Partido del Trabajo, en los movimientos progresistas que acompañaban, que han estado gobernando, había corrupción. Y eso es un problema. Yo estoy empezando a medio escribir un libro que no sé si al final será libro o será papeles que yo
deje por ahí, pero es la pregunta que a mí me preocupa hoy día, ¿no? ¿Por qué la izquierda parece que está condenada a fracasar o a traicionar, ¿no? No podemos echarle solo la culpa a los demás, porque esa es la solución fácil. También hay que mirarse. Es verdad que el poder es inmenso. O sea, es verdad que lo que pueden hacer contra ti es bárbaro. Te pueden construir una identidad, te pueden dejar secos los supermercados y luego decir que es que no sabe gobernar, vale, pero eso forma parte del problema. Ahora, la cuestión es que tú no puedes responder a eso con una mácula. O sea, es que tienes que no se trata de ser perfecto, sino estar en una situación de transparencia tan constante y en una situación de control y de vigilancia, y me atrevería a decirlo, que de castigo tan permanente, que no puede pasar. En Andalucía tenemos un caso claro de eso. Yo soy de los que defiende que es una barbaridad decir que el Partido Socialista de Andalucía es corrupto, que es una maquinaria corrupta, entre otras cosas porque yo conozco a un montón de personas del Partido Socialista que han sido dirigentes, que son las personas más honestas que yo he conocido. Pero el problema es que no puedes tener ni uno ni dos, y mucho menos más de uno y más de dos y más de tres, ¿no? Entonces, cuando no funciona la transparencia, cuando no funciona la severidad, la diligencia contra los tuyos y de manera inmediata, es lo que muchas veces hablamos, que abres una pequeñísima grieta por donde ya entra el agua, y cuando el agua empieza a entrar, eso ya no hay fuerza humana, material ni cósmica que la pueda evitar, ¿no? Y eso creo yo que también hay que hablar de eso, y nos gusta hablar. Sí, está muy claro. Yo diferenciaría, por tanto, siguiendo la línea que ya ha abierto Juan, diferenciaría dos planos, ¿no? Que están interrelacionados, por supuesto, ¿no? En el tema que estamos tocando ahora. El primer plano que voy a comentar es el último que ha comentado Juan, ¿no? Con relación a ese texto que está en este momento redactando. Si no has visto una película que se llama Braveheart, Corazón Salvaje, vedla porque te puede dar pistas. Esta película, protagonizada por Mel Gibson, trata la vida, entre comillas, de William Wallace, que es un liberador de Escocia. En la Edad Media él se subleva ante las barbaridades que estaban haciendo los ingleses en Escocia, se subleva y pone en marcha un movimiento de liberación que es de guerra, que es de guerra abierta, enormemente potente. Y ese movimiento de liberación, increíblemente, porque el poderío económico estaba muy desigual a favor de los ingleses, empieza a ganar batallas. En la película se va viendo cómo William Wallace, de corazón, ahí no hay intereses personales de por medio, ahí hay una conciencia que no tiene ningún problema en dar su vida por aquello que considera justo. En definitiva, lo que, aunque quizás sea una etiqueta demasiado formal, pero lo que ideológicamente se ha adjudicado a la izquierda, ¿no? Personas que con tal de conseguir el beneficio de la sociedad, de la comunidad, de acabar con las injusticias, de que haya igualdad, etcétera, etcétera, dan su vida, dan todo lo que haga falta. Y junto a William Wallace, en la primera fase de la película, se le van sumando personas también convencidas de corazón. Pero en un momento concreto se le empiezan a unir otras personas que se empiezan a ver en las películas. Y claro, esas otras personas no van con el corazón por delante, van con la mente, con la cabeza puesta en sus intereses personales. Y lo que hacen, siempre hacen igual, es mantenerse inicialmente en una segunda posición. Es decir, mientras que William Wallace está pegándole a los ingleses, ellos están simplemente apoyando a William Wallace. Y hay un momento determinado en donde ya la paliza que le está dando los ingleses es de tal nivel que los ingleses ofrecen un pacto, ofrecen negociar. Entonces, estos que están en segundo nivel, ¡plac!, se echan encima de Wallace. En la película lo llaman los negociadores, y es genial el término, eso de los negociadores. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que plantea? Que hay que negociar. Pero bueno, Wallace dice que hay que negociar.
con los ingleses, no hay que negociar, hay que echarlos, ¿qué es lo que vamos a negociar? No, hay que negociar porque están débiles. Dice, bueno, pues por eso precisamente no hay que negociar, lo que hay que hacer es echarlo. Dice, no, que no nos entiendes, William, que hay que negociar porque ahora como están débiles nos van a ofrecer cosas, nos van a ofrecer terrenos, nos van a ofrecer títulos nobiliarios. Dice William, ¿cómo? ¿Qué me estáis diciendo? ¿Títulos nobiliarios de los ingleses? ¿Terreno nuestro de Escocia que nos den los ingleses? ¿Para qué? ¿Para que vosotros seáis señores feudales bajo el dominio inglés? Entonces ahí se produce una tensión gigantesca dentro del movimiento revolucionario, por decirlo de alguna forma, y claro, el final es lo que ha pasado en todos los movimientos revolucionarios, que estos negociadores, entre comillas, utilizan armas que Wallace y las personas que van de corazón jamás van a utilizar. Y finalmente los negociadores, con tal de salirse con la suya, le montan una traición a William Wallace que termina muerto en martirio, en tortura y en martirio, precisamente por los mismos negociadores, ¿no? En compinche con los ingleses. Esto es muy esquemático, evidentemente lo acabo de comentar. La película merece la pena verla porque además la música, los paisajes, la forma de desarrollarse es una belleza, ¿no? Pero en la experiencia que yo he tenido en la actividad política, que no ha tenido nada que ver, entre comillas, con movimientos revolucionarios de ese tipo, pero que sí ha sido una experiencia de ir de corazón, yo me he encontrado con muchos negociadores. Me he encontrado con mucha gente que es lo que de verdad, cuando se planteaban temas serios, que de verdad lo que iban, y era muy evidente, por lo menos para mí lo fue, que iban a sus intereses, estaban buscando intereses, además que en este caso de la película son títulos nobiliarios y tierra, pero es que a veces los intereses son muy mezquinos, son muy mediocres, son cosas muy primarias, es un contrato de trabajo para ti o para tu hija, son cosas muy, entre comillas, de poca monta, pero que en determinadas visiones y percepciones de la vida se convierten en fundamentales, ¿no? Entonces, en estos movimientos de liberación, estos movimientos revolucionarios, en todo lo que se ha movido, porque ha sido casi América, en diferentes contextos, en diferentes décadas, pero en casi toda América Latina no ha habido cantidad de movimientos de estos, plasmados de una forma o de otra, siempre ha habido negociadores, entendiendo por negociador aquellos que se suman al carro, no porque de corazón sientan las banderas que se están levantando, sino porque ven que es una oportunidad para salir de pobre, para tener unos recursos, para no sé qué, o para no sé cuánto. Y el segundo plano al que quería hacer referencia. En Europa, en el año 2015, hemos vivido la experiencia, que para mí ha sido muy evidente, evidentemente no tiene por qué serlo para todo el mundo, pero para mí ha sido muy evidente, de cómo los poderes reales, los poderes fácticos, se han movilizado para castigar tremendamente a un país que intentó tener una vía propia de desarrollo y de salida política. Ha sido el caso de Grecia. Eso pasará a la historia de Europa y pasará a la historia, por supuesto, de la Unión Europea, porque ha sido la primera vez que de una forma clara, evidente, sin tapujos, sin siquiera intentar disfrazarlo, sin siquiera tapadera, a la luz del día. se ha ido. Y además el resultado final no es solamente el decir, hacéis lo que nosotros decimos, sino además ahora más, porque habéis tenido la osadía de ir contra nosotros, sí. Pues ahora más todavía, ¿no? Sí. Hemos visto como todos los resortes de poder se tiraban contra ese país, sí, hasta provocar lo que han provocado. Bien, esto que hemos visto ha sido el caso de Grecia en el contexto europeo en el año 2015, es la historia de América Latina. Esta es la historia de América Latina. Y además, la presión que los resortes de poder han utilizado en el caso de Grecia es una nimiedad en comparación con los instrumentos, los mecanismos que ese poder ha utilizado sistemáticamente durante décadas en América Latina para evitar que en ningún sitio hubiera una vía propia y que esos países estuvieran bajo la bota de Estados Unidos, pero no de Estados Unidos desde el punto de vista territorial, sino lo que Estados Unidos representa como poder económico y los poderes fácticos que se mueven detrás de ese poder económico, ¿no? Y cuando hacemos el recorrido por el mapa de América Latina, creo que no hace falta. Lo iremos comprobando, yo qué sé, desde aquel tremendo hecho del golpe de Estado de Pinochet en el 73, pero es que ha sido un continuo. Y aquí creo que estoy hablando sin ningún tipo de sesgo de color, porque sé que para mí la zona de América Latina es muy querida, lo conozco muy bien. No quiero bajo ningún concepto entrar en el juego de estar con A o con B. No. En cuanto que A o B me da igual el color, queda exactamente igual. Como tú intentes una vía autónoma que tenga un margen de maniobra frente a esos poderes omnímodos, que además en tu país se manifiestan en esa oligarquía, que es la que está manteniendo la situación de pobreza, la situación de dominio. Como tú intentes hacer una vía autónoma, me da igual el color de esa vía, todos los poderes fácticos caen sobre ti
y caen con una violencia, vamos, que lo que ha pasado en Grecia es simplemente un juego de niños. Y esa es la historia de América Latina de estas últimas décadas, simplemente. Yo sigo diciendo lo mismo, soy muy pesado, me dicen soy muy pesado. Ante ello, conciencia. Tomar conciencia, la realidad es la que es, no la puedes cambiar, pero tú sí puedes cambiar. Tú puedes estar. ¿Y cómo cambias? Empiezas tomando conciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Otra pregunta. Estamos haciendo debate de dos candidatos de los grandes partidos en las primarias norteamericanas. ¿Qué diferencias veis más importantes con el sistema español? ¿Cuál, entre ellos, si pudierais, cuál escogeríais? ¿El sistema americano o el español? Hay diferencias sustanciales. Hay diferencias notables y me temo que definitivas, ¿no? El sistema norteamericano es mucho menos participativo, a pesar de lo que se dice, ¿no? Al final vota mucha menos gente. Para poder estar en el sistema americano se necesita disponer de una cantidad de dinero absolutamente prohibitiva para cualquier persona normal. Cualquier candidato que se incorpora a él, al circo en el mejor sentido del término, bueno, en el único que tenga seguramente, es materialmente imposible, yo me atrevería a decir materialmente imposible que pueda tener éxito si no tiene el beneplácito de los poderes financieros y empresariales, por la cantidad de dinero que hace falta para que se te visualice, o sea, y por lo tanto para poder estar en la primera línea, ¿no? Y porque además los poderes financieros tienen tentáculos explícitos y implícitos suficientes para que desaparezca cualquier posibilidad de protagonismo de una persona que no sea quien puede encajar en las piezas del establishment. Y después, porque incluso el que ha llegado concretamente a ser presidente con una cierta o aparente autonomía, como pueda ser Obama, inmediatamente es paralizado por esas fuerzas. Obama nombra a su equipo y en su equipo ya están las fuerzas que bajo ningún concepto van a posibilitar el cambio, porque son personas que por creencias, por servidumbre, por lo que sea, están por otra cosa. Y hemos visto perfectamente cuál ha sido el desarrollo de Obama, que es un buen ejemplo de alguien que aparentemente venía con un discurso un poco diferente, ¿no? Sí. Ha tenido algunas conquistas, seguramente aquí a que termine tendrá alguna más, pero vamos, en términos generales podríamos decir lo mismo con Clinton, ¿no? Y quizá la sorpresa en estos momentos es que hay algunos candidatos, pues Bernie Sanders, que es un viejo de la política progresista americana, en realidad alguien del New Deal, ¿no? O sea, un demócrata ni siquiera radical seguramente, pero que hoy día en el espectro en el que se mueve la política norteamericana, pues aparece como un outsider, ¿no? Como un extremista de izquierda, ¿no? Yo, claro, las comparaciones son odiosas, pero a mí el sistema democrático de Estados Unidos no me parece desde luego de ninguna manera ejemplar, porque es evidente que siendo Estados Unidos un país en donde en el ámbito académico, cultural, social, religioso, en fin, en cualquier ámbito en el que se contemple, están los modos de pensar más avanzados del mundo, y sin embargo prácticamente no tienen trascendencia en ese mundo institucional, ¿no?
en el decisorio, ¿no? En el últimamente decisorio. Te puedes encontrar un alcalde de Washington que es comunista, o un alcalde o un senador que se cuela, tal, ¿no? Pero en las elecciones presidenciales, que en definitiva es donde está el poder, yo creo que es prácticamente imposible que haya alternancia en el sentido real, ¿no? Hay sorpresas. Bien está que en otros países en donde puede haber esas sorpresas, pues los aparatos que funcionan al margen de los parlamentos y de esa elección están ahí para acabar con ellas. Por lo tanto, o sea, Estados Unidos no tienen que quedar mal dando un golpe, ¿no? En Europa puede haber un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, moderado en América Latina, y hay que quedar mal dando el golpe, ¿no? O sea, que encima Estados Unidos puede aparecer como la forma más sublime de democracia, ¿no? Vamos, la intromisión del poder económico en la política norteamericana y en el sistema electoral norteamericano es palmario, es tremendo, es durísimo, ¿no? Lo único que le falta a los candidatos a la presidencia es como en las imágenes que vemos de los pilotos de Fórmula 1 y los pilotos de motos, que van con las marcas de todos los patrocinadores por todos lados. Es como tendrían que aparecer, de hecho, no vestidos con chaqueta y corbata o ellas con trajes más o menos elegantes, sino con unos monos donde desde el gorrito hasta las botas estuviera todo lleno con las pegatinas de las corporaciones y las multinacionales que lo están financiando. Claro. Porque es así, es así. Sí. Puede parecer, no sé, cómico lo que estoy diciendo, pero es que es radicalmente así. Y esas etiquetas que llevan, aunque no se les vea, son las etiquetas que obviamente van a marcar la forma de gobernar una vez que llegan a la Casa Blanca o llegan a la Cámara de Representantes o donde lleguen, ¿no? Sí, pero yo te diría, las etiquetas las tienen los mismos los dos. Sí, el kit de la cuestión es que esas corporaciones son lo suficientemente inteligentes como para estar en los dos. Cosa que también pasa con los pilotos de Fórmula 1 y con los pilotos de moto, que el que tengan de equipos, entre comillas, distintos no quitan que un montón de publicidad sea exactamente la misma, ¿no? Eso es. La Coca-Cola está en todos lados, estas corporaciones están en todos lados. Gane quien gana, siempre ganan ellos. O sea, esta imagen parece cómica, pero es así. Sí. Se puede decir, hombre, al fin y al cabo, en casi todos los países el poder económico, sin duda ninguna, pero no es de una forma tan palmaria como en Estados Unidos. Sí. No sé, en un caso como el español, por ejemplo, pues los partidos políticos existen debido a que la banca lo permite. Porque con el nivel de endeudamiento que tienen con la banca, basta que la banca no refinanciara como para que los partidos políticos todos desaparecieran. Sí, ¿no? Sí. Están en manos también del poder económico, sin duda ninguna, por esta vía y por otra vía. Pero no es tan palmario. El caso de Estados Unidos, la verdad, es que es tan absolutamente evidente. Y hay algo también que, no obstante, el sistema norteamericano, más allá de esta intromisión, esta interferencia masiva del poder económico, trayéndolo a Europa, nos podemos encontrar, no llega nunca al tema de presidenciales como hay allí, pero sí hay un tema que diferencia a el sistema electoral español de otros muchos sistemas electorales europeos, no hace falta irse a Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos, como en Francia, o como en Alemania, o como en Italia, se eligen a los jefes de Estado. Cosa que aquí es imposible. Eso ya es un déficit democrático en España espectacular. Es decir, que aquí la jefatura de Estado sea derecho de cuna y no sea un derecho de elección ciudadana, es simplemente un anacronismo histórico que no tiene ni pie ni cabeza y que además ni siquiera tiene correlación con la historia del país, donde siempre la monarquía ha estado en debate y donde nunca ha traído, entre comillas, nada bueno, ¿no? Aquí no podemos elegir al jefe de Estado. A partir de ahí, si aquí tuviéramos una capacidad de elegir al jefe de Estado, quizás pudiéramos establecer un sistema electoral como el que hay en esos países, que evitara situaciones de vacío de gobierno como hay actualmente. Porque al diferenciar entre el candidato que tú eliges en las presidenciales, a la presidencia de la República Francesa, pongamos por caso, y el partido que tú votas para la composición del Parlamento, pues hay una diferencia entre el primer ministro que resulta del gobierno derivado del Parlamento y el presidente. Y tantas veces ha pasado en la historia de muchos países europeos, el color político no tiene por qué coincidir. Eso, en lugar de ser negativo, es muy positivo, porque va metiendo a la población, a la ciudadanía, en una cultura donde, oye, ¿y por qué va a ser siempre la colisión a la barbaridad? La convivencia se ha dado muchas veces. En Francia es recientísimo, ¿no? Entre un presidente de gobierno
un presidente de la República, perdón, de un color político, y un primer ministro resultado de las elecciones parlamentarias que es de otro color político. Eso va generando ese clima de diálogo por el que tanto abogamos en esta mesa, ¿no? Y por supuesto evita que haya ningún tipo de vacío. Si por las razones que sea en la disputa parlamentaria el Parlamento resultante tiene problemas a la hora de configurar un gobierno, siempre hay un presidente de la República elegido democráticamente y de forma directa, no mediante intermediario de partidos, sino de forma directa por los ciudadanos. Yo creo que ese sistema evidentemente tiene un valor democrático que el sistema español está muy lejos. Hay un informe de la ONU, este viene del último programa que no nos dio tiempo, pero hoy quiero meterla. Un informe de la ONU que pide al Reino Unido y a Suecia que cumplan el fallo a favor del fundador de Wikileaks, de Julian Assange. Este fallo, no sé si lo conocéis, desde 2012 este señor está aislado en la embajada de Ecuador en Reino Unido, y tanto el Reino Unido como Suecia han dicho que no están dispuestos a cumplir la decisión de la ONU. Esto entra un poquito más en un tema que hemos comentado de pasada aquí, no hemos tocado todavía suficientemente en esta mesa, que es el tema de protección de datos, y que eso lo trataremos, pero será a lo mejor un tema monográfico porque es un tema muy, muy apasionante, ¿no? ¿Qué resuena en vosotros respecto a este incumplimiento de la ONU de ese fallo por parte de los países que dicen que me parece muy bien pero que no? Hombre, por una parte ratifica lo que yo creo que en otros momentos hemos comentado, que llevaba mucha razón Baudrillard cuando un pensador francés, cuando escribió un libro que se llamaba El crimen perfecto, y decía que en nuestra civilización, nuestra época, se había cometido el asesinato perfecto, porque se había asesinado a la verdad. Vivimos en un mundo en el que todo se mueve para que se asesine a la verdad, porque si se sabe lo que está pasando, esto no dura nada. Es tan bárbaro lo que está pasando que esto no duraría nada. Entonces, el sistema de dominio, de apropiación del dinero de la gente, de funcionamiento de la banca, de las grandes empresas, de los paraísos fiscales, estas inmensas laboratorios, las energías, que hay que ocultar lo que está ocurriendo. Entonces, claro, este hombre ha cometido el mayor crimen posible, que es hacer que las cosas se sepan. Es que eso hoy día en el mundo no se puede hacer algo más dañino a quien está gobernando el mundo. Y ahí está. Y claro, los otros han respondido como lo que son, potencias que están por encima de la ley, por encima de la ONU, por encima de la justicia y por encima de todo, porque entre las cosas tienen mucho que ocultar. Es que no le veo otra explicación, otra interpretación, ¿no? Es así de sencillo. Se me viene a la cabeza, escuchando la síntesis que ha hecho Juan, ¿no? que es un resumen de lo que está ocurriendo, y a los temas económicos podríamos unirle temas que tienen que ver con la voracidad ecológica, con la apropiación de los adelantos y de las innovaciones tecnológicas, unas pocas manos, conocimiento oculto, ¿sí? Conocimiento oculto, etcétera, etcétera, etcétera. Oyendo esto, a mí me trae a la memoria el famosísimo libro, ¿no?, de George Orwell, 1984, y en particular El Ministerio de la Verdad. Los tres hemos leído la novela. Yo no sé si las personas que nos siguen la han leído o no, pero desde luego es una novela que es muy aconsejable leer, aunque sea una novela que tiene ya muchísimo tiempo. Y ahí, como recordamos los tres, existe un Ministerio de la Verdad. Hoy día hay en el mundo un Ministerio de la Verdad. No pertenece a un gobierno concreto, no pertenece a nadie específicamente, pero ese Ministerio de la Verdad existe. Ese Ministerio de la Verdad lo utiliza la élite para que no se vea lo real y para que lo que está ocurriendo esté totalmente disfrazado, tergiversado y manipulado para que la gente no se dé cuenta. Y lo que cuando yo leí muy de jovencito ese libro me parecía absolutamente imposible de que se diera, y no solamente que el Ministerio de la Verdad ocultara la verdad, mediante un montón de estrategias de manipulación y de desinformación, sino que reescribiera, lo cual ya es el no va más. Es decir, que hoy las cosas es A, pero yo te convenzo que es B, y estoy ocultando que es A. Pero es que si dentro de un tiempo a mí no me interesa que sea B, sino que me interesa que sea C, te voy a hacer creer que es que desde el principio yo dije que era C. Bueno, hasta ese punto hemos llegado actualmente. A mí me hace mucha gracia con el tema de las vacunas, por ejemplo.
la capacidad que tiene el sistema como para que la gente no sea consciente que cada 2 o 3 años viene más de lo mismo. Sí. Le cambian el nombre, pero es más de lo mismo. Y así en multitud de cosas, ¿no? O sea, funciona realmente un Ministerio de la Verdad a escala absolutamente internacional, sin que tenga ningún ministro identificable, pero que el sistema se le ha ingeniado para que sea así. Y ese Ministerio de la Verdad lo tenemos delante. Y ahora soy yo el que lo digo. Ante eso hay que tomar conciencia. Antes que tú lo digas, Enrique, porque se trata de eso precisamente, de darte cuenta de que todo lo que está apareciendo ahí delante tuya, no puedes quedarte ahí, no puede ser eso lo que tú veas, tú tienes que ver más allá. Esa es la toma de conciencia, ¿no?, de la que tú tanto hablas y de la que todos nosotros hablamos, ¿no? Sí, de lo que se trata estos programas. Yo recuerdo comentarios vuestros de la pregunta anterior y de este. Me ha venido a la memoria un trabajo que hice yo cuando trabajaba en una entidad financiera, donde estaba en la territorial. Fue recién terminada la carrera, saco la oposición de economista, me voy a trabajar y voy a estudiar empresas por toda Andalucía. Y me encargan de estudiar una empresa muy importante, porque tenía muchas dificultades económicas. Y entonces yo voy y digo, esta empresa hay que retirarse, hay que retirar todos los fondos del banco, no puede ser porque está... Y instrucciones que me vienen del máximo organismo. Ahora, ve allí, haz otro estudio, pero ¿cómo la podemos ayudar? Y yo en mi juventud, en mi inocencia, digo, pero si economista recién terminado, con mucho, pero es disparate, ¿cómo el banco va a meter dinero aquí si esto...? Y me dice el responsable territorial, dice, mira, esto pertenece a un medio de comunicación, esta empresa. No voy a decir cuál, no voy a decir ni el banco, ni medio de comunicación, nada, pertenece a un medio de comunicación. Entonces, cuando yo tengo que pedirle a la entidad financiera, a ese medio de comunicación, que me anuncie, me lo hace. Y ahora me han pedido ayuda, y entonces vamos a ayudarlo. Cambié totalmente el planteamiento de la operación, y en vez de retirarnos, se apoyó con mucho dinero a esa empresa que pertenecía a medio de comunicación. Esto, puedo estar hablando de hace 30 y tantos años. Por no hablar, que hemos comentado algunas veces, de lo que yo he vivido estando en esa entidad financiera como ejecutivo de cuenta y como responsable en algunos casos de una zona territorial importante, cómo se le han dado préstamos, no solo, como tú decías antes, a partidos políticos, sino a políticos. Y si eres bueno, pues te lo renuevo o te lo llevo fallido directamente. Y si no, te lo voy a exigir, ¿no? ¿Hasta qué punto esas conexiones son...? Lo que pasa es que hasta que no pasa el tiempo y pasan los años y lo ves con esa perspectiva, no te das cuenta, no te lo puedes creer. Y cuando has vivido tanto dices, pero bueno, ¿de qué va esto?, ¿no? Bueno, quiero agradeceros, como siempre, vuestra tremenda generosidad y amabilidad por compartir vuestra experiencia, vuestro sentir con estos temas. Lamento que no haya tiempo para tratar más, pero tendremos ocasión, si queréis, de compartirlo. Así que muchísimas gracias a todos. Es para todo. Muchas gracias. Gracias.